Son las consecuencias de una tormenta solar. Barack Obama ya lo ha advertido, una gran tormenta solar está por llegar y los Estados Unidos ya se han preparado para ella. Los reactores nucleares ya han activado su protocolo de apagado. También han activado todos los protocolos relacionados con la protección civil. Si Barack Obama está preocupado, ¿es que esta tormenta solar inminente viene en serio? La actividad del Sol interfiere en el campo magnético de la Tierra y trae explosiones tremendamente violentas equivalentes a decenas de millones de bombas de hidrógeno. Además de traer viento extremadamente caliente, la tormenta solar afecta a los sistemas eléctricos y de comunicaciones de todo el mundo. Es capaz de derribar aviones, los satélites corren peligro y los astronautas que están en el espacio también. Además, una tormenta libera grandes dosis de radiación peligrosas para nuestra salud. ¿Qué podemos hacer ante este fenómeno que trae el caos? Principalmente adquirir comida y agua para poder sobrevivir, al menos durante el tiempo en el que se restablezca el orden, y armarnos de paciencia, mucha paciencia. Además, hoy es el Día Mundial de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo. Sí, estamos celebrando este tipo de cosas. Ayer fue el Día de los Inventores, o sea que muy bien. Javier, por favor, cuéntanos qué es una tormenta solar. Bueno, una tormenta solar es un fenómeno que tiene que ver con el Sol. Son grandes cantidades de energía que se liberan en el Sol, en las fulguraciones, que nos mandan, por un lado, luz, a veces radiación de muy alta energía y muchas partículas, principalmente electrones y protones, que salen corriendo del Sol y que llegan a la Tierra e pueden interferir con los sistemas de telecomunicación, con los satélites, provocan unas bellísimas auroras boreales, pero si esas partículas que normalmente desvían nuestro campo magnético llegan más abajo, pueden hacer problemas. Por ejemplo, y lo decía antes Esther, en el año 89 una tormenta solar provocó pues una falta eléctrica en la ciudad de Toronto, que tuvo grandes consecuencias, ¿no? Hasta que se restableció el servicio. A veces ha habido, normalmente en los lugares de mayor latitud, que es donde estas cosas pasan más. Lo que pasa es que normalmente había Cuando que has decir... dicho Toronto me he acordado del chiste este de que se ve desde la torre más alta, Toronto entero. Toronto entero. Bueno, pues exactamente. Pero fíjate, la mayor tormenta solar de la que se tiene registro pasó en el año 1859. Y lo que pasa es que entonces no dependíamos tanto ni de la electricidad, ni de los satélites, ni de nada de eso. Ahora sí, y de ahí viene la preocupación que tienen todos los países y ese plan de Obama, que hay que entenderlo también un poco en la dinámica de que cuando un presidente estadounidense se va, suelta cosas para el futuro, o sea que tampoco hay tanto miedo, había que estar un poco más calmados. Eso es lo que te digo, porque al final satélites, no sé qué, telecomunicaciones, pero al ciudadano de calle, al de a pie, a mí, ¿cómo me afectaría eso? O sea, ¿se me apagaría la casa y eso? Bueno, ha habido casos, en los años 60, por ejemplo, en algunos momentos de gran actividad solar, se llegaron a ver auroras boreales en toda la península. Normalmente solo se ven pues bueno, esos viajes que se hace la gente para el norte de Europa para verlo, que son muy chulas y todas estas cosas. Esos efectos no son graves. Afortunadamente nuestra atmósfera, nuestro campo magnético nos protege bastante bien, pero podría no ser suficiente porque dependemos mucho. Fíjate que en cuanto hay un corte de luz, pues se genera todo un problema acumulado. Fíjate lo que pasó hace unos años en Barcelona, ¿no? Con una rotura de una subestación pequeña. Todo esto, el problema es que somos muy dependientes de la electricidad y cuando nos cortan el enchufe, pues fíjate, nos vamos quedando sin comunicaciones, sin transporte y otro tipo de cosas. Por eso los países intentan ver, en caso de un corte de este tipo, cómo restablecer rápidamente el suministro y cómo tener alternativas, que es lo que por el momento no tenemos. Pasamos de fenómeno a fenómeno, de tormenta solar a lago asesino. Hay un lago en Huelva, que tiene 80.000 metros cúbicos de gas. Así ¿Y es. qué es lo que produce? Estamos viéndolo en imagen. Es la Corta Guadiana, en el norte de Huelva, un lago donde las compañías mineras fueron dejando los restos de la estación minera y allí con el agua muy ácida, con las piedras del fondo de este pozo que hay, que no es muy grande, pero se mezclaron y crearon una gran cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es venenoso, pero cuando se suelta dióxido de carbono nos quita el oxígeno y nos morimos por asfixia. Esto pasó en Camerún. Decir. Exacto, sí.
¿Cuántos murieron en Camerún? Pues creo que fueron más de 1000 personas que en una noche... Lo que pasa es que... Entre 1700. Sí, por ahí, así. 1700 personas en el lago Níos. Hay 3 o 4 lagos en el mundo que tienen este fenómeno natural. Normalmente no ha pasado muchas cosas. En Camerún solo hay 3 lagos de este tipo por la conformación del tipo de aguas, la mezcla del tipo de aguas y el tipo de suelos, ¿no? En el caso de Huelva, el problema sería que si se liberara todo ese gas, crearía una capa de unos 5 metros sobre el nivel del agua que no sería respirable. Ahí no vive nadie, pero quizás alguien que se acercara podría tener problemas. Y por eso están estudiando qué forma hay para quitar ese dióxido de carbono. ¿Hay alguna forma de vida en ese lago? Sí, no, perfectamente. Los animales y las plantas podemos ver alrededor no tienen ese problema porque ese gas normalmente está metido en el agua. Pero, por ejemplo, y esto es lo que pasó en Camerún, un pequeño temblor sísmico hace que, pues como cuando agitas un vaso que tiene una bebida carbonatada, que es lo mismo, tiene dióxido de carbono disuelto. Cuando agitas, de repente sale todo el gas. Sí. Y esto es lo que se produce y esto es lo que quieren evitar posiblemente haciendo eso, provocando que la liberación del dióxido de carbono se pueda hacer de forma controlada y sin que dé problemas, o al menos limitando el acceso de las personas al lago. Vamos con otro fenómeno, que es una tormenta que se produce en Venezuela, en la cuenca del lago Maracaibo, y son unos relámpagos del Catatumbo. El Catatumbo. Mola el nombre. Bueno, parece que va a llover. Fíjate, 260 días al año, sí, aproximadamente, cada año, durante unas 10 horas, especialmente durante la noche, se produce un fenómeno. Es una zona bastante amplia, cerca del lago Maracaibo, en el noroeste de Venezuela. Se llegan a ver a cientos de kilómetros. De hecho, le llaman a veces el faro del Catatumbo porque se ve desde el mar, ¿no? Cuentan que los navegantes, incluso Lope de Vega contaba en La Dragontea que Francis Drake se equivocó, en vez de llegar a Cartagena llegó allí, ¿no?, por culpa de estos relámpagos. Lo que sí se sabe es que es una mezcla de efectos no muy bien conocidos, porque las cosas curiosas es que de la naturaleza no lo conocemos todo todavía. Y entonces aquí una mezcla principalmente causado por las corrientes de aire calientes, el efecto del lago de calentar el agua y el hecho de que haya varias cordilleras, el extremo de los Andes que tienen allí hasta 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar y que provocan unas corrientes ascensionales que crean unas tormentas terriblemente intensas. Gran parte del año está nublado en esa pequeña zona de unos cuantos decenas de kilómetros y se producen muchísimos relámpagos y rayos. Sí, sí. ¿Y vive gente? Cerca de allí viven. Es una zona, sin embargo, muy poco poblada porque queda más o menos en la desembocadura de un río grande y en un gran lago, donde principalmente ahora lo que hay son campos petrolíferos. Oye, si te cae un rayo, ¿mueres? Pueden sobrevivir, pero con graves efectos. La gente que ha sobrevivido Estás enchufado todo el día. Bueno, lo que pasa es que realmente lo que te hace el rayo es recorrerte el cuerpo y crearte un agujerito dentro. Y si ese agujerito que va pasando pasa por una zona vital, no sobrevives. ¿Pasa por el heart, por el corazón? Por ejemplo. Sí. Puedes quedar, sin embargo, muy, muy dañado y las personas que han sobrevivido a rayos lo cuentan como una de las peores experiencias de su vida. No me digas. Pues yo no pienso ir ahí a Venezuela. Javier, por lo menos vete tocando tierra. Y felicidades, que ayer fue tu cumpleaños. Hombre, un aplauso para Javier. Gracias. Hasta luego.